Paso a vosotros, hermanos. Acomódense, por favor, si son tan amables. Bueno, tenemos nuevamente la oportunidad de dirigir esta reflexión, mis hermanos. Y pues de alguna manera la dirección de mi hermana Connie nos deja ver parte de la temática que por ahí hemos venido abordando durante ya varios sábados, hablar del antiguo pacto y del nuevo pacto. ¿Los cantos de qué hablaron, mis hermanos? ¿Sí se acuerdan cuál era como una palabra clave? La gracia, ¿no? Y vi algunos rostros que dicen, ¿ya cantamos? Sí, ya cantamos. ¿Qué cantamos? Pues un poquito sobre la gracia. Y y la gracia es algo que identifica plenamente al Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y decíamos que esta característica, entre otras, lo diferencia del Antiguo Pacto. Aquellos que en la antigüedad no lo conocieron. Algunos de nosotros, mis hermanos, hemos venido hablando de esas cosas, hemos hecho una mezcla extraña del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Y no nos damos cuenta, oye, ¿eso es bueno o malo? Pues es malo en la medida, mis hermanos, que obviamente haga que yo te ofenda, que tú me ofendas. Es malo si te subajo, si me subajas, porque no estamos llamados para eso. Fíjense que yo siempre he dicho que los hermanos más enojones, a ver, levanten su manita aquí los enojones. Gracias, les agradezco su sinceridad. Mis hermanos, los que somos enojones, tenemos esa mezcla, ¿sí? Vivimos el antiguo pacto y el nuevo pacto y hacemos de esto nuestra forma de vida. Y no alcanzamos algunos de nosotros a diferenciar aquello que el Señor Jesucristo vino a hacer. Por eso hay la necesidad de estar reflexionando, analizando brevemente alrededor de esto. Y decíamos, ojalá con pocas pláticas se lograra, mis hermanos. No, es una experiencia de vida. Y esa experiencia de vida es aquella en la que vamos recogiendo, pues déjenme usar la redundancia, experiencias que obviamente me vuelvan sabios. ¿Conozco de la palabra? Sí. En una reunión, mis hermanos, pensemos que nos reunimos y vean una reunión que se haga allá en el mundo, allá en el trabajo, allá con los vecinos, con quien ustedes quieran. En esa reunión, mis hermanos, debe de haber un diferencial entre los que estamos de la iglesia y los que estamos allá. A lo mejor tú participas en una junta aquí y otra allá en el trabajo. ¿Cuál será la gran diferencia, mis hermanos? ¿Cuál será una de las? Porque hay varias diferencias, pero déjenme hablar de la diferencia que debe de ahí marcarse, mis hermanos. En una reunión de la iglesia, mis hermanos, ¿qué debe de perdurar? ¿Qué debe de estar presente? ¿Qué debe de estar por ahí manifestándose? Vamos a pensar que hay una discusión, hay puntos encontrados, ¿qué debe de haber? Tolerancia, por ejemplo. Sí. Respeto. ¿Y saben qué nos da esas características, mis hermanos? No es la educación humana, es el Espíritu de nuestro Dios. Pero es que es una de las características del nuevo pacto. Entonces yo si me empiezo a enfrentar contigo o tú te enfrentas conmigo en una discusión, uno de los dos, porque aquí todos tenemos el Espíritu Santo, ¿sí o no, mis hermanos? Yo digo que sí. Porque es una de las características del Nuevo Testamento y que hoy quiero revisar. El Nuevo Pacto, mis hermanos, o el Nuevo Testamento como le quisiéramos llamar, aunque tiene diferencias conceptuales, en la vida práctica tiene que tener un efecto en nosotros. Los del Antiguo Pacto, mis hermanos, es gente enojona. Es una de sus características. ¿Por qué? Como se quieren apegar tanto a la ley lo único que provoca en ellos es ira. Eso ya lo analizamos. Los vuelve enojones porque las cosas se tienen que hacer porque así es. Y es más, se tienen que hacer como yo digo porque yo soy el que tengo la razón. Adán no me va a enseñar cómo hacer las cosas, por favor. ¿Sí? Entonces, puedo imponer autoridad,
Y de momento, aún mis hermanos, teniendo el Espíritu de nuestro Dios, manifestamos esto. Por ejemplo, vayan allá a 1 Corintios capítulo 3. Miren, mis hermanos, hay una confusión. Yo le decía a unos hermanos, ¿cómo es la iglesia o cómo era la iglesia de Corinto? Y como somos algunos muy fijaditos, yo soy de esos. ¿Cómo era la iglesia de Corinto, mis hermanos? Eran bastante carnales. Tenían problemas que las demás iglesias a las que Pablo predicaba no tenían. Eran chismosos, peleoneros, sectarios, posiblemente se ofendían, se robaban las mujeres hasta uno con otro. Por ahí está la historia. La Biblia no oculta nada de aquello que obviamente es la característica de una iglesia. No hay por qué ocultarla. No tengo por qué estar fingiendo, vamos, entre nosotros no. Allá en el mundo sí, allá hay que maquillar las cosas, allá hay que ser hipócritas. La hipocresía es la que obviamente hace que nos ponga maquillaje, ¿no? Y entonces damos una apariencia que creo que no es tan completa. 1 Corintios capítulo 3, y dice la primera parte, vamos a ver qué era lo que tenía la iglesia de Corinto. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. A ver, ¿cómo era la iglesia de Corinto? Eran como niños en Cristo, que es un paralelo de otro calificativo. Carnales. Es decir, que hay cristianos carnales. Y muchos de los que estamos aquí, mis hermanos, somos cristianos carnales. ¿Cómo es un cristiano carnal? Hasta suena así medio contradictorio. Alguien dirá, y hay hermanos que me dicen, es que esos no existen. No, pues, creo que en Belisario no, pero en todas las demás iglesias y en Corinto abundaban. Y en las demás iglesias también. ¿Quién es un cristiano carnal? Les está hablando uno de ellos. Si me bajan, seré bien bajado de acá, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo es un cristiano carnal? Alguien que tiene el Espíritu de Dios, porque ahorita hace un ratito les pregunté, ¿tenemos el Espíritu de Dios? Sí, yo creo que sí lo tengo y tú lo tienes. Pero estamos en el proyecto de nuestro Dios de la gracia. Y en la gracia tenemos que entender cómo tenemos que pasar por procesos. A Adancito le gusta mucho hablar de eso, de sucesos y procesos. Y tiene toda la razón. Y los procesos en los cuales estamos tenemos que reconocerlos de tal forma que evolucione nuestro pensamiento. Inclusive Pablo les dice, yo quería hablarles como espirituales. ¿Por qué quería hablarles como espirituales? Porque ¿qué es lo que tenía la iglesia de Corinto? El Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Porque es una característica del nuevo pacto. Sigue diciendo la palabra, versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Y ustedes saben que allá en aquella iglesia había pues una división de conceptos, ¿no? Y seguían a diferentes líderes de la iglesia. Esto los convertía, yo así, este término es, ahorita lo acabamos de acuñar, un cristiano carnal, alguien que tiene el Espíritu de Dios. ¿Y por qué decimos que los de Corinto tenían el Espíritu de Dios, mis hermanos? Habían creído en el Señor Jesucristo, y la misma palabra nos lo dice aquí en el capítulo 11, ¿no, mis hermanos? ¿Sí? Ahí rápidamente, nada más,
Bueno, el capítulo 12, nada más pongo esta referencia rápida. Dice, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y el Señor Jesucristo hizo una labor en aquella iglesia junto con nuestro Dios, y aquella iglesia fue llena de dones. Aquella iglesia tenía muchos dones espirituales. Y dice el versículo 6, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, aquella iglesia tenía el Espíritu de nuestro Dios, pero también seguía actuando carnalmente, es decir, entró en un proceso. Esta es una de las grandes diferencias, mis hermanos, con el antiguo pacto. Déjenme ahí remarcarla. Es algo que ya por ahí se comentó, pero quisiera volverlo a esgrimir en esta pequeña reflexión. El antiguo pacto, mis hermanos, el antiguo pacto muy en particular, estaba fundamentado, entre otras cosas, mis hermanos, en un concepto de pureza. Es decir, los judíos en la época de Jesús, pero esa es una reminiscencia de su pasado histórico, siempre procuraban ser muy pulcros, ¿no? Muy limpios. Eso les sirvió, eso estaba en su ley. Y qué bueno, y les sirvió, claro que sí. ¿Nos ha servido a nosotros? Yo creo que también, ¿no? Los judíos eran tan pulcros, ¿se acuerdan que antes de cada platillo a la hora de la comida lavaban sus manos? Ellos tenían que buscar mucho la limpieza, la pulcritud, en ese sentido, la pureza. Ellos eran seguidores de esos conceptos. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? No lo vamos a leer, pero allá en Éxodo, mis hermanos, cuando Moisés lleva al pueblo al monte Sinaí y nuestro Dios se va a manifestar, ¿qué le dice nuestro Dios? ¿Cuáles son las instrucciones que le da a Moisés? Dile al pueblo que se santifique, que se lave, porque se va a acercar. El pueblo hizo eso y ese concepto lo manejaron durante cientos, déjenme así decirlo, miles de años. Delante de Dios hay que acercarse solo en pureza. Y si no estás puro, no puedes acercarte. Por eso cuando viene el Señor Jesucristo, mis hermanos, rompe muchas de esas reglas de pureza que son inconsistentes con el nuevo pacto que empezaba a cernirse. Por eso el Señor se acercaba a los mugrosos, ¿no? ¿Sí? Me acuerdo que de aquí fuimos ya ven que luego cuando estoy acá les platico mis patoaventuras. Por ahí fuimos a hacer una visita a un hogar. Pues prendiditos, íbamos elegantes, limpios. Y al hogar al que llegamos, mis hermanos, estaba sucio. Pero la persona nos abrió la puerta y dice, siéntense en el sillón. Y el sillón, mis hermanos, adivinen cómo estaba. Hasta con costras así de mugre, ¿no? Y pues como que nos queríamos sentar así como los bebés, ¿no? Pero como que no, pues no. No, pues ¿cuál era mi pensamiento? Me voy a ensuciar. Para no hacerles el cuento tan largo, estuvimos ahí como 5 o 10 minutitos y nos fuimos. Y ese hogar se perdió. Adivinen quién se lo ganó ese hogar. Porque ahí la historia es más larga, se les recorté demasiado. Llegaron unos güeros, grandotes, guapos. Y llegaron y les dijeron, siéntense. Y adivinen qué hicieron los güeros. Güeros cochinos se sentaron. Se sentaron y adivinen qué hicieron con aquel lugar. Ahora son mormones, ¿no? Pero nosotros somos muy, sí, pulcros, hasta para predicar el evangelio. No, ¿cómo me voy a acercar a ese mugroso? ¿Cómo? No, además está feo. Y pues no.
yo de ojos azules y ese feo, pues ¿cómo me le voy a acercar, no? Entonces tenemos esas reminiscencias del antiguo pacto, mis hermanos, los que viven en la ley tratando de seguir eso. Es como hogares, nuestros hogares, mis hermanos, hay esa reminiscencia por ahí social, pero que luego en iglesia está. ¿Sí? Hay hogares en donde, por ejemplo, está prohibido sentarse en la cama. ¿Por qué no se pueden sentar en la cama? No sé, les hago la pregunta. A lo mejor no existe eso en tu casa. Porque con la ropa de la calle no te puedes sentar en la cama. Porque sí, cosas de ese tipo, reglas que tenemos por ahí y que no digo que sean malas, pero obviamente van a causar un problema. Un día llegó ahí a la casa una hermana allá de Veracruz y mi madre era de ese tipo. Y la hermana, llegó, hermana, ¿me deja recostarme? Dice, porque vengo cansada. Sí, recuéstese. Y que se mete a la recámara y así con la ropa de la calle que se acuesta en la cama. Y mi madre estaba que echaba chispas. Y ya cuando se fue, adivinen qué hizo. Todo lo lavó. Y dije, qué barbaridad. Y no volvió a invitar a la hermana. Detallitos de ese tipo, mis hermanos, caracterizan a muchos hermanos de la iglesia que tienen reminiscencia en sus costumbres de la antigüedad, de enseñanza de padres, de abuelos, pero cuando estamos en la iglesia, mis hermanos, y los que somos viejos, el viejo pacto, mis hermanos, tenía eso. Y se nos olvidan algunas cosas. Por ejemplo, Hebreos 10:1, por favor. ¿Qué se nos olvida de aquella ley que buscaba mucho la pureza del hombre? Pues entre otras cosas, mis hermanos, perdón, mis hermanos, acá ya estoy en otro libro y ahí iba a leer. Hebreos 10:1. Rescato la primer línea ahí del libro. Supongo que se refiere a que se guía y se sujeta a la letra de la ley. El legalismo, el término está muy ligado a seguir la letra de la ley. Y entendemos que eso no es que sea malo, decimos, sino que obviamente lo que provoca eso malo es como yo puedo hacerle daño a otras personas, ofenderlas. Sí, y eso es lo que creo que no debe de ser correcto. Dice la palabra, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Es decir, la ley no tiene esta facultad, porque las normas de vida no nos hacen perfectos, y aquellos de la antigüedad tampoco los iban a hacer perfectos. ¿Por qué? Porque la ley era una sombra, una imagen de una realidad. Mis hermanos, ustedes y yo vivimos la realidad del plan de nuestro Dios, del evangelio de nuestro Dios. No estamos viviendo en las sombras de la antigüedad, en donde esas sombras trataban de educar a un pueblo. Acuérdense, Israel cuando salió de Egipto, salió un pueblo bárbaro, sin identidad nacional, sin obviamente una concepción de sociedad bien establecida. Entonces nuestro Dios, a ese tipo de gente hay que establecerle normas y las tienen que seguir al pie de la letra. Y si esas normas no encarnan, ya estamos en problemas. Va a haber una rebeldía natural en el hombre. Pero aún encarnándose, mis hermanos,
nos damos permiso para algunas cosas que en la ley están negadas y aún así lo hacemos. Y por eso hay frases filosóficas profundas que dicen, pues, ¿qué tanto es tantito, no? Y hay hermanos que dicen, pues una copita, pues sí me la he hecho. Y dice, ¿y por qué no te le echas con confianza? Pues es que no debemos de tomar eso, pero una poquita, pues no es nada, ¿no? Ah, no, pues tómatela, pues. Eres legalista, se ve que eres legalista. Te estás prohibiendo cosas, no me vayan a malinterpretar, hermanos. Te estás prohibiendo cosas que, pues la palabra de nuestro Dios no dice. Miren, ustedes y yo, si viviéramos en la época del Señor Jesucristo, no le hubiéramos hecho caso. Para empezar, el Señor era cochino. Porque siempre andaba caminando, ¿no? Imagínense sus pies del Señor cómo eran. Algunas de ustedes que son así, hablo de las mujercitas ahorita, así que no se atreven a agarrar a Abraham Gordillo. Luego algunas me quieren abrazar, cuando dense un abrazo y me abrazan así como a medio kilómetro. Que dicen, este se ve medio cochino, mejor así de lejos, ¿no? Que se retire tantito. Imagínense a abrazar al Señor Jesús y lavarle los pies menos. Ya mero. Y con mis cabellos menos. Luego curaba con saliva, escupía en el suelo y agarraba lodito y dice, ¿que estás malito de tus ojos? Sí, Señor, pues te voy a echar. ¿Qué me vas a echar? Salivita con... No. Así déjalo. Sí, hasta con baba. Y dicen, no le hubiéramos hecho caso al Señor Jesús. Porque sus métodos que él tenía iban contra las costumbres y formas de aquella gente, que era una pulcritud enorme. Por eso el Señor Jesucristo lo vemos, mis hermanos, lo vemos conviviendo con prostitutas. Y no con eso queremos decir que él se acostaba con ellas. Entendemos que él mantuvo su distancia, su postura correcta como debe de ser. Se juntaba con bebedores y comilones, dice la palabra. El Señor estaría tomando, la Biblia no lo dice, pero si estaban ahí, miren, en aquella época, mis hermanos, no se podía tomar agua. ¿Por qué no podían tomar agua en aquella época? No que no pudieran tomar agua. No, bueno, sí había, ¿verdad? Pero contaminada, mis hermanos. El agua la sacaban del pozo, iban las mujeres a sacarla del pozo. ¿Y qué hacían con esa agua, mis hermanos? ¿Se la tomaban así del pozo? No, mis hermanos, porque era agua contaminada. ¿Qué hacían con ella? Preparaban el vino y ellos tomaban diario vino, porque ellos no sabían de química, pues. Yo tampoco, pero sé poquito. Entonces, el agua, cuando machacaban las uvas, la ponían en el agua y dejaban fermentar, y con el fermento, mis hermanos, surge una sustancia que se llama alcohol, y el alcohol eliminaba muchos gérmenes, bacterias, y era lo que tomaban en aquella época, mis hermanos. El agua así tal cual, no que no tomaran agua así tal cual, porque ya habían descubierto, ya los historiadores nos dicen, obviamente que sí entendían que hirviendo el agua se podía tomar, pero no era una costumbre tan... Para usted y para mí es normal. Allá en aquella época no, mis hermanos. Era otra cosa. Entonces, cuando vemos eso, el Señor Jesucristo, cómo se acercaba, yo creo que sí tomaba vino, porque pues de momento no había agua. El Señor no ponía restricciones, al menos no está registrado que pusiera restricciones. Se juntaba con los mugrosos, los leprosos llegaban, mis hermanos, y fíjense que el Señor estaba bien vestidito. De aquella época, ustedes saben que y aquí se nos ha explicado, algunos de nuestros predicadores, su tela era de lino fino, ¿sí? Traído de tierras lejanas. ¿Quién se lo compró al Señor?
fue un regalito de las mujeres, ¿no? De las mujeres que servían con su hacienda y le decían, lo vestían al Señor, lo traían como muñequito vestido. El Señor era feo, dicen. Los gringos dicen que era guapísimo, pero bueno, no sabemos. Pero lo traían muy bien vestido, arregladito. Y el Señor, aún con esa fineza, se dejaba agarrar, tocar. Es decir, el Señor vino a romper muchas cosas del antiguo pacto, porque el nuevo pacto, mis hermanos, era otra característica. Déjenme ver unas características del antiguo pacto. El antiguo pacto, pues se buscaba mucho la pureza, el estar bien con Dios. Solo si estoy bien con Dios, soy acepto. Y cuando se tiene esa mentalidad, mis hermanos, cuando se tiene esa mentalidad, buscamos equilibrio. El equilibrio existencial de que si hoy me porté mal, ¿qué voy a procurar mañana, mis hermanos? Pues, portarme bien y así como que me voy, ¿no? Así me voy en mi vida, buscando, campechaneando, dirían en mi pueblo, ¿verdad? Y unos días me porto bien, otros días me porto mal, y llego el sábado y pido perdón, y ya. Y dice uno, bueno, así debe ser el ejercicio de la gracia, porque en el nuevo pacto está matizado con las características de vivir en la gracia. Somos salvos por gracia, pero tenemos que vivir en la gracia. ¿Y qué significa eso, mis hermanos? Que algunos de nosotros seguimos siendo cristianos carnales y tenemos que ir, mis hermanos, limpiando muchas cosas en la mente, más que en el cuerpo, en la mente. En la mente tenemos que ir, mis hermanos, volviéndonos libres de muchas ataduras que en aquella época se dio. El antiguo pacto, mis hermanos, tenía algunas características. Rescato unas que ya por ahí se comentaron, mis hermanos. Por ejemplo, si ustedes van a Éxodo 20, 18 al 20, por favor, si quieren abrir ahí su escritura. Esto nos lo narra también Hebreos y fue algo que le pasó a aquel pueblo. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y pusiéronse de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos. Mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Detengo ahí la lectura. Mis hermanos, si me siguen en mi corriente de reflexión, el antiguo pacto, ¿en qué estaba basado? No. En el temor, mis hermanos. ¿Qué hay que hacer? La relación con nuestro Dios, ¿en qué estaba basada? En la antigüedad. En el temor a Dios. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Y ese temor que está ahí, yo lo interpreto desde el Nuevo Testamento. Desde el Nuevo Testamento, ¿qué dice el predicador actual? Hermanos, temor, por favor, no es tenerle miedo a Dios. Esa es una interpretación del Nuevo Testamento. Allá en la antigüedad, mis hermanos, no, allá en la antigüedad no significa eso. Allá en la antigüedad, en el origen, eso significa temerle a Dios. Es porque Dios te puede castigar, destruir. A aquel pueblo se le educó así, mis hermanos. Es decir, era temor de miedo. Nosotros ya desde la luz del Nuevo Testamento, es que el nuevo pacto, mis hermanos, a nuestro Dios en el nuevo pacto no lo vemos como aquel que destruye, como aquel que es hiriente en el castigo. No, el Señor Jesucristo vino a presentarnos la imagen de Dios completa, como un Dios precisamente lleno de amor y misericordia, que también castiga, pero hay que entenderlo, mis hermanos.
no a la luz del Antiguo Testamento, sino del Nuevo. Son diferencias que tenemos que empezar ahí. Déjenme ver una cita adicional a esto. Por favor, Salmo 34. Sí, sí, mi hermano. Pero, pero ¿por qué le obedecían, mi hermano Abraham? Porque le tenían miedo. ¿Por qué le obedecían? Porque le tenían miedo. Sí, sí, mi hermano Abraham, tiene toda la razón. Lo único que quiero que se lleven esto. La antigua, sí, mi hermana Sarita. Sí, sí, a mí me pasó exactamente lo mismo, mis hermanos. Creo que a muchos de ustedes. A muchos de ustedes esa amenaza. Allá en el templo, yo creo que nuestro Dios usaba a mi madre como herramienta de castigo cuando era niño, porque, por ejemplo, los niños que andan aquí brincando, ven que luego andan aquí brincando, algunos niños, no, mi madre, ¿cuándo iba a permitir eso, mis hermanos? Eran unos pellizcotes y llegando a la casa me la hacía efectiva. ¿Sí? Porque la casa de Dios se respeta, porque ahí está Dios y tómala. ¿Hay que obedecer a Dios? Sí. ¿Pero por qué lo voy a obedecer? Por miedo. Y aquel pueblo estaba obsesionado con eso. El nuevo pacto no. El nuevo pacto nos presenta a nuestro Dios bajo otra tesitura que usted y yo tenemos que aprovechar, mis hermanos. Déjenme abundar ahí, si no, no me va a alcanzar el tiempo. Salmo 34, versículo 9, ¿qué dice? Temed a Jehová vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Esta palabra temer, mis hermanos, está asociada precisamente a un temor exacerbado en el hebreo. Es una voz, mis hermanos, no como la interpretación que algunos de nosotros hacemos del Nuevo Testamento. Nada que ver, mis hermanos. Nosotros obviamente revaloramos la expresión bíblica, pero en el momento en que se escribe, así es. El temor de Dios era parte del antiguo pacto. Por eso cuando viene el Señor Jesucristo, mis hermanos, Él viene a hacer realidad todas las sombras de la antigüedad. Todo lo que era sombras. A ver, díganme, mis hermanos, sombras de la antigüedad. Les ayudo con una. El templo. El templo de Jerusalén era una sombra. Las fiestas, los sacrificios. Bueno, él fue la realidad, ¿no? Aunque ellos no sabían que hablaban del Mesías, ¿no? Mi hermana Amelia creo que en ese sentido tiene razón. Sin embargo, las que eran sombras de verdad era el sacerdote, era el Cordero Pascual, sí, las fiestas, la ley, mis hermanos. La propia ley era una sombra. Es decir, no dejaban, y esto ya lo estoy interpretando yo, las sombras, cuando hay una sombra no se alcanza a ver bien, mis hermanos, se ven siluetas, pero no alcanzamos a ver la realidad que trata de, el objeto que está siendo reflejado. El pueblo de Israel, mis hermanos, vivió bajo esa forma. ¿Con qué propósito, mis hermanos? De presentarnos al Señor Jesucristo como una realidad. Fíjense, a ver, vean. El templo, mis hermanos, es una sombra. ¿Cuál es la realidad hoy? Pues nosotros, ¿no? Así lo hemos entendido, ¿no? ¿Quién es el templo de Dios ahora? Pues cada uno de nosotros decimos, yo soy la realidad del templo, entonces. La iglesia es la realidad del templo.
Sí. Podemos ir viendo ahí todos los elementos, ¿no? Fíjense, el Señor Jesucristo, mis hermanos, se dice que Él predicó 3 años y medio. Ahí hay varias posturas, ¿eh? Pero entonces el Señor Jesucristo se dice que de los 3 años y medio, 3 años predicó en el norte, allá en las tierras de Zabulón, Neftalí, que vivían en la obscuridad. Él predicó, se dice, que en poquitas ocasiones en Jerusalén, y él desechó el templo para predicar. Lo desechó para predicar y prefirió predicar en los desiertos, en la tierra, en el mar, en las casas. Él hizo esa labor, es decir, las sombras las volvió una realidad. Por eso nuestra iglesia, mis hermanos, nuestra iglesia tradicional, a estos muebles les damos una importancia muy grande porque decimos que aquí está Dios, ¿sí o no? Esta es la casa de Dios. Y en el término no tan absoluto, sino relativo, podemos decir, mis hermanos, que es un error conceptual, ¿sí? Porque Dios no tiene casa. Sí, en todo caso, pues está aquí con nosotros, ¿no? Sí, pero Salomón mismo dijo, si los cielos de los cielos no te pueden contener, menos este templo que yo hice. Todos los judíos decían, es que el templo es la casa de Dios, por eso había que alejarlo, mis hermanos. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios lejano. ¿En dónde estaba? En el templo, y estaba bien lejos. Los que vivían hasta el norte estaba como a 80 o 90 kilómetros. De re lejos, pues no me ve, pues está encerrado ahí en el... Solo algunos poetas decían que lo veía todo, que estaba en todos lados, pero la vida del pueblo era otra cosa. Por eso algunos de nosotros es curioso que en esta época hacemos más o menos lo mismo, ¿no? Miren, es como el chofer de una micro. Este ejemplo ya una vez se los puse. ¿Sí se han subido una micro? Y normalmente ahí en el microbús, ahí en medio de los vidrios delanteros, ¿qué llevan en medio? Pueden llevar rosario, una imagen, un Cristo, una virgen, y si se les atraviesa a alguien, ¿cómo es el chofer de la micro? ¡Ay, hijo de tu quién sabe qué! Y oye, ¿no le tienes respeto a tu Dios? Al que tienes ahí. No, sí, ¿cómo no le voy a tener respeto? Pero pues ¿qué entiendes por respeto? Nuestro Dios, ¿dónde está, mis hermanos? ¿Está en el cielo? Sí. ¿Pero dónde más está? Está en nosotros. ¿Y dónde más está? En todos lados. Entonces cuando te metes a la cantina, hombre, y digas, pues me voy a echar uno, en fin, uno no es ninguno. Ahí en la cantina, ¿quién está? Dios. No, es que es lugar de pecadores, ahí no está Dios. Ay, si te aguanta a ti y a mí, que soy un cristiano carnal, y está esperando que cambie de actitud, que cambie de mentalidad, para acercarse y derramar en nosotros la gracia. Pues va a estar Él en todos lados, Él está en el prostíbulo, Él está donde sea, porque Él llena, dice Pablo, que Él llena todo. Y entonces, esa es nuestra creencia hacia el Nuevo Testamento. No tengo que estar escondiéndome. A lo mejor me escondo para que no me vea el hermano Iván o Adán o alguno de ustedes me vaya a ver, quién sabe. Mejor esconde. ¿Y cómo te vas a esconder de aquel del que no nos podemos esconder? Y entonces, mis hermanos, tenemos en la mente cosas así medias, así raras, que nos han enseñado, las aceptamos y las replicamos. Miren, cuando viene el Señor Jesucristo, mis hermanos, déjenme ver este pequeñito ejemplo, porque de esto vamos a seguir hablando en otras sesiones, mis hermanos. La idea de nuestro hermano Iván es que esto pudiéramos comprenderlo de la mejor manera. Si ustedes van, por ejemplo, a Lucas 6, por favor.
Sí, Lucas 6, si son tan amables. Regálenme 7 minutitos y ya vamos terminando, por favor. No, fíjense, ¿saben qué? Discúlpenme, aquí puse mal la cita, porque entonces si no es Lucas es Mateo. Por favor, mis hermanos. No, esta cita también es, pero no, es para otra idea. Discúlpenme. Déjenme ver si es cierto. A ver, Lucas 6. No, sí, mis hermanos, discúlpenme, sí es Lucas 6. Bueno, es para que no se duerman, por favor. Como les digo, ya había 2 o 3 con ojos de borreguito junto a precipicio y entonces digo, ya se quieren dormir. Ya voy a terminar. Vamos a terminar. Ahí en Lucas 6, mis hermanos. Sí, esta lectura, por favor. 6 del 1 en adelante, los primeros versículos. Me permito leerlo. Fíjense cómo el Señor, antes de leerlo, quiero dar este pequeño comentario. El Señor Jesucristo se levantó como profeta a la manera del profetismo bíblico del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que los profetas, ¿qué es lo que le declaraban al pueblo? La voluntad de Dios. Pero el Señor Jesucristo se levantó como judío y vivió como judío. ¿Y qué significa eso? Que estaba sujeto a la ley. Él vivió muy bien obedeciendo la ley como judío hasta los 30 años. Porque él a los 30 años, mis hermanos, cambió de vida. Dio un vuelco tremendo y empezó a enseñar la ley, pero como debería de ser, como aquellos deberían de entenderlo, y es algo que a nosotros en todas estas pláticas se nos está recordando que lo hagamos, mis hermanos, porque vamos a vivir plenos. Algunos de nosotros, yo les he dicho en otro momento, nuestro Dios no quiere la muerte del que muere, ¿no? Del pecador. ¿Qué es lo que quiere? Que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Y qué significa eso de vida en abundancia? Que seamos plenos, que seamos felices en esta vida, porque el camino es muy azaroso. Y si yo quiero llegar al final y en mi camino soy de los que se queja de todo, soy de aquellos que he hecho raíces de amargura, nunca voy a estar satisfecho y voy a tener problemas existenciales y todo va a ser frustrante en mi vida. Y nuestro Dios no quiere que así vivamos, sino que seamos felices. Por eso vemos a los discípulos ya convertidos en apóstoles, cuando salen de la cárcel, los azotaron ahí. Cuando los azotaron, yo creo que lo hicieron con un látigo, ¿no? Y cuando salieron, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice el libro de los Hechos? Que salieron felices, contentos. Y digo, ¿y esos locos qué les pasa? ¿Cómo es posible? ¿Saben lo que es recibir latigazos? No, ustedes no lo saben, yo tampoco. Porque en esta época lo más fuerte que recibí de mi madre fue unos cintarazos y me dolieron. Mi madre era no piadosa para eso, mis hermanos. Cada vez que podía me los zorrajaba. Y bien, pues, y a donde diera, donde cayera. ¿Se imaginan 30 latigazos? Sí, dices 40 menos 1, ¿no? Y dices, esos latigazos, pues yo creo que no iban así, caminando totalmente derechos, pero salieron y dice la palabra que iban felices, contentos de que les hubieran hecho eso por causa
del Señor Jesús. Hay que llegar a esa dimensión, mis hermanos. Entonces, si tú te comparas, yo me comparo con ellos, yo, ya saben, yo les hablo como si yo fuera el perfecto. Tienen que llegar allá, mis hermanos. Entonces les falta mucho trecho, ¿no? Sí. Entonces, y a ti te falta el doble, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Lucas 6. Y aconteció que pasando él por los sembrados en un sábado, se saben ustedes esta historia, pero disfrútenla. Sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos, es decir, las estaban haciendo ahí pinolillo. Sí, y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? Porque así está escrito en la ley y en la tradición. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? ¿Qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió? Y dio también a los que estaban con él, los cuales no era lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y les decía, les dio la primera justificación para lo que hicieron aquellos. Dijo, el Hijo del Hombre es Señor. A ver, ¿quién lo puede parafrasear? Ya para ir, y yo termino con este ejemplo. Mi hermana Sarita lo dijo muy bien, pero lo dijo bien técnico. Díganlo en palabras. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? En el sábado se hace lo que el dueño dice que se haga. ¿Y saben quién es el dueño del sábado? Yo. Y yo les di permiso. Así que ustedes, lléguenle, ¿sí? Con sus creencias locas. ¿Sí? Es que así está escrito en la ley que no se debe de hacer nada. Pero tenemos que entender que aquello fue escrito en una época, en un tiempo, para ciertas gentes, y que la palabra eterno no significa para siempre en la Biblia. Entonces, cuando muchos hermanos dicen, es que son mandamientos eternos, sí, mi hermano, pero usted no acaba de entender lo que significa la palabra eterno. Sí, puede, la eternidad en la palabra significa que puede cambiar. ¿Sí? ¿Quién lo puede cambiar, mis hermanos? Pues el dueño, y el dueño aquí dijo, ¿sí? A ver, mis hermanos, ¿qué enseñanza tengo de esto que acabo de leer? ¿Qué es más importante? ¿El sábado? Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Esa es una de las comparaciones. Pero la otra, aquí de qué está... estoy tratando que me adivinen el pensamiento, pues. Yo sé. Que los humanos, ¿no? ¿Quién es más importante, un hombre o el sábado? ¿Qué es más importante? Uno, el hombre. Entonces, como es más importante el hombre, con el hombre tengo que hacer misericordia. Por eso alguna vez, mis hermanos, aquí en la iglesia se ha hecho durante muchos años, alguna vez nos hemos invitado. El sábado algunos de nosotros nos conformamos porque sí queremos reposar. El sábado es para reposar y nos venimos al templo y ¿a poco no estamos a gusto? Y si predica Gordillo, ay, me eché unas siestecitas, pero me arrulla ese individuo. Y dice, y si hace calor, peor. También. Y dice uno, bueno, si hay que hacerlo, sí. Pero el sábado, mis hermanos, el Señor no se metía a las sinagogas a guardar el sábado como lo guardaban los judíos. Los quería sacar de ahí. Los quería sacar del templo porque eran templocéntricos aquellos. Y les decía, sálganse a hacer lo que es más importante. ¿Qué es lo más importante? La misericordia con el hombre, la justicia, el amor al hombre. Por eso alguna vez nos tenemos aquí que poner de acuerdo. ¿Sabes qué? Hay un orfanato allá de niños. La ley nos dice que 6 días trabajarás y el 7º vas a reposar, pero el dueño del sábado dijo, el hombre es más importante. Vamos a llevar una despensita. Hoy no voy a cantar con Abraham, canta re bonito, pero mejor mejor me voy a llevar. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí?
Entonces el Señor viene a reinterpretar la ley, a recoger la esencia y quiere que muchos de nosotros seamos como Él. Yo creo que todos. Por eso tenemos que revisar lo que es importante. Tenemos que demostrar con nuestra vida lo que es, lo que somos. Por eso allí en el trabajo tú tienes que transformar atmósferas. Tú no tienes que ser igual que los que están ahí. Sí, los ambientes, el Hijo de Dios. Por eso José ahí en la cárcel, mis hermanos, cuando llegó a la cárcel, José se enseñó a ser grosero. Dice una hermana, pues quién sabe, a lo mejor sí decía sus groserías. Porque ahí en la cárcel, mis hermanos, hay mucho mal hablado. Si alguien llega a la cárcel, José, no me refiero a José Gordillo, sino a José el soñador de las Escrituras. ¿Qué hizo en la cárcel, mis hermanos? Transformó la atmósfera. Él sí entendió de qué se trataba. Y nosotros, mis hermanos, no podemos llegar a mi casa, a tu hogar, en donde haya problemas que sean una losa en nuestra vida. Tenemos que liberarnos de todos esos problemas que tenemos en el hogar, en el trabajo, precisamente con las enseñanzas de la gracia. Y para eso somos invitados y no nos tenemos que cansar de repetir esto porque la vida cotidiana nos mete otra vez a lo mismo. Es muy fuerte el poder de este mundo y a veces más fuerte que la palabra del Evangelio. Mis hermanos, les agradezco mucho su atención. Disculpen, me pasé 10 minutos. Gracias.